¿Te has sentido alguna vez como si los problemas y preocupaciones no dejaran de rodearte, haciendo que la tranquilidad sea casi imposible de alcanzar? Puede que todo a tu alrededor parezca un caos, que tus miedos te susurren que no lograrás superarlo. Y sin embargo, hay una verdad que lo cambia todo. Jesús reveló una calma tan poderosa que no solo silencia los temores más profundos, sino que también abre puertas a milagros que jamás imaginaste. En cada página de la Biblia encontramos a un Dios que no ignora nuestras tormentas, sino que se muestra más fuerte que cualquier viento o tempestad. Y hoy quiero invitarte a que hagas una pausa, respires y abras tu corazón a esta enseñanza transformadora. Porque la paz que Jesús ofrece no es una pausa momentánea, sino una fuerza interior capaz de sostenerte en medio del caos y atraer soluciones divinas allí donde no veías salida. Antes de sumergirnos en las próximas secciones, te propongo un ejercicio sencillo pero lleno de fe. Declara en voz alta: con fe en Jesús, mis miedos se apagan y su milagro se enciende en mi vida. Que estas palabras sean tu punto de partida hacia una experiencia nueva y poderosa de la mano de Dios. Número 1. Marcos 4, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Imagina por un momento que estás en una barca en medio de un lago oscuro y de repente el cielo se rompe en truenos. El viento ruge como si el mismo mar estuviera gritando. Las olas golpean con furia y cada embestida hace temblar la estructura de la barca como si estuviera hecha de papel. Sientes el agua mojándote el rostro, el corazón latiendo rápido, las manos temblorosas, aferradas a los bordes de madera. No es una simple lluvia, es una tormenta que amenaza con tragarlo todo. Y ahí estás tú, preguntándote: ¿dónde está Jesús? Los discípulos vivieron exactamente eso. Eran pescadores, hombres acostumbrados al agua, al clima cambiante, a los desafíos del mar. Pero esta tormenta, esta era diferente. No era una más. Era la que desbordaba su experiencia, su seguridad, su lógica. Y mientras ellos luchaban contra el miedo, Jesús dormía. Sí, dormía. En medio del caos, en la parte trasera de la barca, sobre un cabezal, Jesús descansaba como si nada pasara. No porque no le importara, sino porque sabía quién era y a quién obedecía el viento. La imagen es poderosa. Por un lado, hombres desesperados. Por el otro, el Hijo de Dios, sereno. Y ahí ocurre algo clave. Ellos lo despiertan, no con una oración, sino con una acusación disfrazada de súplica. ¿No te importa que perezcamos? ¿Te suena familiar? ¿Nunca has dicho algo así en medio de tu propia tormenta? ¿Nunca has sentido que Dios está dormido mientras tu mundo se desmorona? Entonces Jesús se levanta, y no se levanta solo para calmar el viento. Se levanta para mostrar quién tiene la última palabra. Calla, enmudece. Y en ese instante todo se detiene. El viento obedece, las olas se aquietan. El silencio cae como un manto sagrado, una gran bonanza. No solo calma, no solo menos viento, una paz que transforma completamente el ambiente. Lo que antes parecía muerte, ahora se convierte en descanso. Pero lo más profundo no fue lo que ocurrió afuera, fue lo que Jesús reveló después. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No era un reproche cruel. Era una invitación, una pregunta que perfora la superficie de la situación para llegar al corazón. ¿Por qué tienen miedo si estoy con ustedes? Jesús no estaba diciéndoles que la fe elimina las tormentas, sino que su presencia redefine cómo atravesarlas. Porque la verdadera calma no empieza cuando todo se resuelve afuera. Empieza cuando algo se alinea por dentro, cuando la presencia de Jesús
se vuelve más real que la fuerza del viento, cuando su voz tiene más peso que el estruendo de las olas. Y es aquí donde la historia se convierte en espejo, porque tú también estás en una barca y hay tormentas, quizás una noticia inesperada, una relación rota, una ansiedad que no se va, una soledad que pesa y sientes que clamas pero no ves respuesta. ¿Dónde está Jesús? ¿Está dormido? ¿No le importa? Pero tal vez lo que necesitas no es que el mar se calme, tal vez lo que necesitas es descubrir que puedes dormir en la tormenta, como Él lo hizo, confiar en que si Él está en la barca, no se hunde. No importa cuán fuerte sople el viento, la calma que los discípulos vivieron fue doble, exterior e interior. Jesús no solo apaciguó la tormenta, les ofreció una nueva manera de vivir, con una fe que no depende de lo que ven, sino de a quién conocen. Porque lo más transformador no fue el milagro del mar tranquilo, sino la pregunta que surgió al final. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahí comenzó la revelación, el asombro, la transformación, y esa pregunta sigue viva hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O el Señor de las tormentas, el que tiene autoridad para calmar no solo el mar, sino tu ansiedad, tu confusión, tu dolor? Hay muchas formas de buscar calma. Algunas son momentáneas, distracciones, fugas, anestesias emocionales. Pero la calma que Jesús ofrece no es un escape, es una presencia, no es una técnica, es una relación. Es la certeza de que aunque tiemble todo, Él permanece. Así que pregúntate, ¿qué tormenta me está sacudiendo hoy? ¿Y dónde estoy buscando paz? Porque quizás la verdadera transformación no está en que todo se solucione ya, sino en aprender a confiar antes de ver el milagro, dormir en la tormenta, habitar en esa calma que solo Él puede dar. Y si hoy sientes que estás al límite, bienvenido, porque a menudo es ahí donde empieza lo eterno. Cuando se acaban tus recursos, comienzan los de Dios, y Él aún dice, calla, enmudece, a tu ansiedad, a tu desesperanza, a tu tormenta. ¿Lo escuchas? Número 2. El poder del silencio divino. Vivimos en un mundo que no para. Hay notificaciones que suenan desde que abrimos los ojos, pensamientos que corren más rápido que nuestra respiración, exigencias que se multiplican sin darnos respiro. Y entre todo ese ruido, ¿dónde está Dios? No porque Él se haya ido, sino porque a veces simplemente no lo escuchamos. En medio del caos externo e interno, aparece este versículo como un susurro potente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es una invitación a desconectarnos del mundo, es una orden amorosa, un llamado urgente. Estar quieto no es huir del ruido, es encontrar a Dios dentro del silencio. Porque lo que Dios nos pide aquí no es una pasividad resignada, es una postura activa del corazón. Es detener el movimiento constante para entrar en otro tipo de actividad, la del alma receptiva. Silenciarlo de fuera para oírlo de dentro. Y eso no es fácil cuando todo a nuestro alrededor grita. Pero ahí está el contraste. Mientras el mundo te empuja a moverte más rápido, Dios te invita a detenerte. Mientras el sistema exige producir más, Dios dice, conóceme. Y para conocer a Dios, necesitas aprender a estar en silencio, pero no se trata solo de apagar el celular o cerrar los ojos. Hay otro silencio más profundo, el silencio interior, ese que se logra cuando las preocupaciones ya no tienen el control, cuando los pensamientos no mandan, cuando las emociones se rinden ante una presencia mayor. Y es allí, en ese espacio de quietud intencional, donde comienza la verdadera revelación. Conoced que yo soy Dios. Porque hay cosas de Dios que solo se descubren cuando todo lo demás se apaga, cuando ya no estás hablando, ni corriendo, ni tratando de resolverlo todo, cuando simplemente estás. Jesús lo modeló de forma perfecta.
En medio de multitudes, en medio de milagros, en medio de presión, Él se retiraba, buscaba lugares solitarios, no para escapar, sino para conectar. Antes de caminar sobre el agua, Jesús oró en silencio. Antes de elegir a los 12, pasó la noche en oración. Antes de resucitar a Lázaro, levantó los ojos y habló con el Padre. ¿Ves el patrón? Silencio intencional, revelación divina, manifestación sobrenatural. Incluso en su juicio, cuando todo el mundo esperaba que se defendiera, Jesús guardó silencio. Y ese silencio desconcertó a Pilato, desarmó a sus acusadores y reveló un poder que no dependía de palabras. El silencio de Jesús no era debilidad, era dominio espiritual, era confianza total en el Padre, porque cuando sabes quién está contigo, puedes callar. Lo interesante es que el contexto del Salmo 46 probablemente fue escrito en medio de guerra o invasión, no en un jardín tranquilo, no en un spa, no en un lugar sin amenazas. La quietud de la que habla este versículo no es la ausencia de caos. Es una decisión de no dejar que el caos gobierne tu interior. Es elegir permanecer firme mientras todo se sacude afuera. Y ese tipo de quietud transforma. No solo a ti. Dios dice, seré exaltado entre las naciones. Es decir, cuando tú decides estar quieto, el mundo lo nota. Cuando eliges confiar en lugar de reaccionar, otros son impactados. Hay personas que han sido atraídas a Jesús no por sermones, sino por observar una paz inexplicable en medio de una tormenta. Porque la calma sobrenatural siempre llama la atención en medio del ruido. Ahora, ¿cómo empezamos? Porque no basta con desearlo. Necesitamos práctica. Tal vez solo 5 minutos al día. Apagar todo, respirar, no pedir nada. Solo estar, escuchar, esperar, permitir que Dios hable sin interrumpirlo. Y cuando vengan los pensamientos, no pelees con ellos. Déjalos pasar como nubes. Vuelve al centro, vuelve a Él. Es un entrenamiento, pero cada día cuenta. El silencio puede ser incómodo al principio, porque nos confronta con lo que realmente hay dentro. Pero es allí donde empieza la transformación, porque antes de vivir la calma perfecta por fuera, Dios quiere cultivarla por dentro. La quietud es el terreno donde germina la fe profunda, y cuando aprendes a estar en silencio con Dios, aprendes a estar en paz contigo mismo, con los demás y con lo que venga. Así que hoy te invito a practicar solo eso, un pequeño espacio, no para evadir, sino para encontrar, porque en el silencio Dios habla, y cuando Él habla todo cambia. ¿Estás dispuesto a callar un poco para conocerlo más? Número 3. Silenciando las tormentas interiores. ¿Cuántas veces has intentado dormir con la mente llena de pensamientos que no se callan, ideas que van y vienen, preocupaciones que giran como una rueda que nunca se detiene? Tal vez te has sentido atrapado en una tormenta interna, no por lo que ocurre afuera, sino por lo que pasa adentro. Y es que a veces la batalla más intensa no está en las circunstancias, sino en los pensamientos, en ese ruido mental que nadie más ve, pero que tú conoces muy bien. Isaías capítulo 26, versículo 3, tiene una promesa que parece demasiado buena para ser real. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero no es una ilusión, es una instrucción y también una estrategia. Dios está revelando un principio espiritual y mental. La paz no es algo que simplemente sucede, es algo que se construye, comenzando por donde enfocamos nuestra mente. En hebreo, la expresión completa paz es shalom, shalom. Y ese doble énfasis no es casualidad. En la Biblia, cuando algo se repite, es para amplificar su fuerza. No se trata de una paz superficial, ni momentánea, ni simplemente emocional. Se trata de una paz que invade cada rincón, cuerpo, alma,
relaciones, decisiones. Es plenitud, es equilibrio interior, aun cuando todo afuera está desequilibrado. Y lo interesante es lo que Dios ata a esa paz: el pensamiento. Pero no cualquier pensamiento. El término usado en el original, yetzer, no se refiere a un pensamiento pasajero, como un recuerdo que te cruza la mente. Se refiere a una imaginación formativa. Es el tipo de pensamiento que crea una atmósfera interna, el que define la dirección de tu día. Es decir, no basta con pensar en Dios por un momento. Se trata de perseverar en Él, de sostener la mente anclada a su presencia, a su carácter, a su palabra. Y claro, eso suena bonito, pero ¿cómo se hace cuando todo dentro de ti quiere correr en otra dirección? Ahí entra la segunda parte del versículo. Porque en ti ha confiado. La confianza es el puente entre lo que pensamos y lo que sentimos. Puedes saber cosas sobre Dios, pero si no confías en Él, tus pensamientos no encontrarán descanso. La fe es la que convierte la verdad en refugio. Es la que transforma el conocimiento en seguridad emocional. Jesús lo vivió. Frente a la cruz, frente a traiciones, frente a burlas y violencia, mantuvo una calma que desconcertaba a todos. No porque no sintiera, no porque fuera indiferente, sino porque su pensamiento perseveraba en el Padre. Lo vemos retirándose a orar, meditando en las Escrituras, encontrando dirección en la quietud. Y lo más poderoso es que esa paz que él vivió está disponible para ti. Y no es solo teoría, neurociencia moderna lo confirma. El cerebro humano tiene un sesgo natural hacia el miedo. Es una herramienta de supervivencia. Pero cuando ese mecanismo se sale de control, vivimos constantemente en modo alerta. Por eso, renovar la mente, como dice Romanos 12, no es solo un mandato espiritual, es una necesidad fisiológica. Y renovar la mente comienza con prestar atención a qué estás pensando y decidir redirigirlo. Es como un jardín. Si dejas la tierra sin cuidado, crecerán espinas, pero si decides qué sembrar, con constancia verás fruto. Lo mismo pasa en tu mente. Si llenas tus pensamientos con noticias que infunden miedo, conversaciones que siembran duda o recuerdos que alimentan ansiedad, no esperes cosechar paz. Pero si eliges llenar tu mente con la palabra, con verdades eternas, con gratitud intencional, algo empieza a cambiar. No es magia, es entrenamiento, como un atleta que desarrolla resistencia. Al principio cuesta, pero cada vez que detienes un pensamiento negativo y lo reemplazas con una promesa de Dios, estás fortaleciendo ese músculo espiritual. Cada vez que repites verdades como «El Señor es mi pastor, nada me faltará», estás preparando tu mente para ser un lugar de paz. Un terreno fértil donde Dios puede hablar. Y sí, hay días donde parece imposible, donde el caos interno gana por goleada, pero ahí es donde entra el acto más poderoso: detenerte, respirar, nombrar el miedo y traer a la memoria quién es Dios. Porque la paz perfecta no llega cuando el problema se resuelve, llega cuando decides confiar en medio del proceso. Haz la prueba hoy. Identifica un pensamiento que te genera ansiedad. Deténlo y reemplázalo por una verdad bíblica. Escríbela, repítela, guárdala en tu mente, porque ahí comienza todo. Como dice Isaías, Dios guardará en perfecta paz al que persevera en Él, porque en Él ha confiado. Esa paz no es un deseo vago, es una promesa disponible. Solo tienes que entrenar tu mente para recibirla, y entonces las tormentas interiores comenzarán a silenciarse. Número 4. El secreto de la serenidad de Jesús. Todos buscamos paz, a veces conscientemente, otras sin darnos cuenta. Queremos que se calme la mente, que el corazón deje de correr, que los problemas no pesen tanto, y casi siempre empezamos por lo mismo: cambiar lo de afuera.
si el trabajo mejora, si la relación se arregla, si el dinero alcanza, si la enfermedad se sana. Pero Jesús, con una calma que solo puede venir del cielo, dijo algo que rompe ese patrón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es tan claro y a la vez tan contracultural, porque Jesús no nos da una fórmula para eliminar los problemas. No nos promete una vida sin dolor, nos ofrece algo más profundo. Paz en Él, no en la estabilidad, no en la ausencia de conflicto. En Él, es decir, la paz verdadera no nace cuando todo está bien, nace cuando estamos conectados con quien ya venció. Y eso cambia todo, porque si la paz está en Cristo, entonces no depende de lo que pasa, sino de con quién estoy mientras pasa. Jesús no endulza el mensaje. Él es honesto. En el mundo tendréis aflicción. Así, sin filtro, porque no quiere que vivamos con falsas expectativas. Él sabía que la vida iba a doler, que habría presión, pérdida, traición, que a veces el miedo nos iba a visitar sin avisar. Pero justo ahí, en ese mismo lugar de realidad cruda, aparece su invitación más poderosa: confiad. Y esa palabra, confiad, no es un sentimiento vago, es una decisión, una postura, un salto de fe que dice: aunque no entiendo todo lo que pasa, sé en quién estoy. Confiar no es negar la tormenta, es anclarte al capitán que no se hunde. Es decirle a tu alma que aunque tiemble el suelo, tú estás sostenido por una verdad más grande que el caos. Jesús dijo esto justo antes de enfrentar la cruz, no en un momento de comodidad, no en una tarde tranquila. Lo dijo cuando el dolor estaba a horas de distancia. Lo dijo cuando sus amigos iban a abandonarlo, y sin embargo, estaba en paz. No porque el camino era fácil, sino porque su identidad y propósito estaban claros. Sabía quién era, sabía para qué había venido, y sabía que ya había vencido. La frase «yo he vencido al mundo» está en tiempo perfecto. No dice «venceré» o «espero vencer», dice «ya vencí». Es una acción terminada con consecuencias eternas. Es como si dijera: no importa qué tan fuerte golpee la vida, la victoria ya está garantizada y tú estás conmigo. Esa es la base de la paz verdadera. No es optimismo ciego, es certeza en una obra terminada. Jesús no nos llama a hacer malabares emocionales ni a fingir calma. Nos llama a recordar que su victoria también es nuestra, que si estamos en Él, lo que lo sostiene a Él nos sostiene a nosotros. Y hay algo más. Él dijo: estas cosas os he hablado. Eso nos lleva a todo el discurso de despedida de Jesús. Desde Juan capítulo 14 hasta el 17, Él prepara a sus discípulos. Les da promesas, les enseña a depender del Espíritu, les dice que el Padre los ama, es decir, la paz no es un momento mágico, es fruto de conocer su palabra, de llenarte de lo que Él dijo, porque sus palabras se convierten en anclas cuando todo alrededor se mueve. Y cuando Jesús dice «en mí», nos está mostrando que la paz no es una técnica, es una relación. Es saber que estás unido a alguien que nunca pierde. Es más que asistir a una iglesia o cumplir con rutinas. Es cultivar conciencia constante de su presencia. Es hablarle en medio del tráfico. Es recordarlo cuando la ansiedad toca la puerta. Es invitarlo a tus pensamientos. ¿Y qué hacemos cuando la presión nos supera? La palabra aflicción, usada aquí, thlipsis en griego, habla de opresión, de angustia intensa. Jesús no la minimiza, no dice que te lo estás imaginando, la reconoce, la valida, y eso ya es un consuelo. Él no solo nos entiende, ya pasó por ahí y venció. Por eso podemos confiar. Ahora piensa, ¿dónde estás buscando tu paz últimamente? ¿En qué has estado confiando realmente cuando llegan los problemas? Hoy puedes decidir cambiar el enfoque, volver a la fuente.
Dejar de perseguir calma en lo que cambia y empezar a vivir desde la victoria que no se mueve. Jesús no solo nos dio una promesa, nos dio un modelo. El secreto de su serenidad no fue una técnica, fue su conexión constante con el Padre, su conciencia plena de su propósito, su certeza de que todo tenía sentido en el plan eterno. Y tú y yo tenemos acceso a ese mismo secreto. Así que hoy, cuando llegue la aflicción, y va a llegar, recuerda esto: la paz no está en lo que pasa, está en quien está contigo, y Él ya venció. Número 5. La paz que desafía la lógica humana. Hay momentos en los que todo indica que deberías estar destruido. El diagnóstico es negativo, la cuenta está vacía, la puerta se cerró, el sueño se cayó. Todos a tu alrededor esperan que entres en crisis, pero algo pasa, algo que tú mismo no puedes explicar. No se trata de negar la realidad, ni de pretender que no duele. Duele, pero no estás quebrado. Hay una paz que no tiene sentido, pero que está ahí. Una paz que no vino de afuera, sino de lo alto. Y es entonces cuando Filipenses 4, versículo 7, cobra vida. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa frase, que sobrepasa todo entendimiento, es clave, porque habla de una paz que no se puede explicar con lógica, no es racional, no es consecuencia de algo visible. Es paz que aparece cuando nada debería estar en calma, cuando las circunstancias gritan, pero tu interior permanece quieto. Es la paz que no depende del por qué, sino del quién, porque no nace de entender lo que pasa, sino de confiar en quién está contigo mientras pasa. Y esa paz no solo flota en el aire, tiene una función. Pablo dice que guardará tu corazón y tus pensamientos, es decir, actúa como un centinela espiritual, como una muralla invisible que protege tus emociones del colapso y tus pensamientos de caer en espiral. Es como si Dios dijera: tú te enfocas en mí y yo me encargo de cuidar lo que adentro de ti necesita permanecer firme. Pero esa paz no se activa sola. En el versículo anterior, Pablo lo conecta con una práctica constante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí está la clave. No es solo pedir, es pedir con una actitud de confianza, con gratitud, con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque aún no veas el resultado. Porque la oración con gratitud reconfigura tu enfoque, te hace mirar hacia arriba cuando todo te jala hacia abajo. Y es ahí donde ocurre lo extraordinario, porque cuando en vez de afanarte decides orar, cuando en vez de quejarte decides agradecer, no necesariamente cambia la situación, pero cambia algo más importante: tú. Y esa transformación interna es la que abre la puerta para que la paz de Dios se manifieste, no como una teoría, sino como una realidad tangible, como ese silencio interno en medio del ruido externo, como ese todo va a estar bien, aunque aún no sepas cómo. Esta paz no es la que ofrece el mundo. El mundo te da una paz frágil que depende de las circunstancias. Una paz que se rompe fácil, que se va con una mala noticia, que se agota con el mínimo contratiempo. Pero la paz de Cristo es otra cosa. Es permanente, es profunda, es inmune a los reportes humanos. Porque no se basa en la situación, se basa en su presencia. Y eso la convierte en un testimonio poderoso. Cuando alguien te ve en medio de una tormenta y dice: ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Esa paz habla por ti. No necesitas predicar. Tu serenidad inexplicable predica sola, porque la paz que sobrepasa el entendimiento también sobrepasa los argumentos y transforma el ambiente. Hay historias reales de personas que incluso en el lecho de muerte han sonreído con una calma que desarma a los médicos.
padres que han perdido un hijo y aún así oran con gratitud, mujeres que enfrentan un divorcio devastador y aún levantan sus manos en adoración. Eso no es fuerza humana, es el fruto de una conexión con Cristo. Y hay algo más. Hoy la ciencia empieza a descubrir lo que la palabra ya decía hace siglos. La neurociencia confirma que cuando una persona mantiene paz interior, su cerebro toma mejores decisiones. Se activan zonas asociadas a la claridad, a la compasión, a la creatividad. Es decir, la paz de Dios no solo te consuela, te habilita, te prepara para pensar mejor, actuar con sabiduría y responder con fe. Esa paz no es pasiva, es poderosa, es un escudo, un refugio, un espacio donde los milagros encuentran tierra fértil, porque donde hay paz, hay orden, donde hay paz, hay fe, y donde hay fe, Dios se mueve. Así que no es exagerado decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento, también transforma todo lo que toca. Entonces, ¿qué te toca hacer hoy? No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de llevar tu ansiedad a los pies de Cristo, con sinceridad, con lágrimas si hace falta, pero también con gratitud, con entrega. Y cuando lo hagas, no te sorprendas si una calma inexplicable empieza a llenar tu interior, porque esa es la promesa. La paz de Dios te guardará. No lo tienes que entender, solo tienes que recibirla. Número 6. Transformando el miedo en fe. Hay momentos en los que el miedo se presenta como una sombra que lo cubre todo. No toca la puerta, simplemente entra, te paraliza, te susurra mentiras, te hace dudar de ti mismo, de los demás, incluso de Dios. Pero la palabra de Dios no deja espacio para que el miedo gobierne el corazón de quien ha nacido de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, lo declara con firmeza. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa no es una sugerencia, es una declaración de identidad, una revelación de lo que ya ha sido depositado dentro de ti. El miedo y la fe no pueden convivir al mismo nivel. Una siempre va a sofocar a la otra. O caminas desde la convicción de que Dios está contigo, o avanzas cargando el peso del ¿y si todo sale mal? Y lo más interesante de este versículo es que no solo dice lo que Dios no nos dio, un espíritu de cobardía, sino que enumera 3 armas espirituales con las que sí nos ha equipado: poder, amor y dominio propio. Cada una de ellas, un antídoto específico contra el temor. El poder aquí es dinamis, el mismo término que se usa para hablar del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No es fuerza humana, es capacidad divina. Es la habilidad de hacer lo que sin Dios sería imposible. Es lo que te levanta cuando ya no puedes. Lo que te sostiene cuando tus recursos se acaban. Lo que te impulsa a avanzar cuando todo en ti quiere retroceder. El miedo paraliza, pero el poder de Dios moviliza. Y cuando esa fuerza actúa en ti, el temor pierde autoridad. El segundo ingrediente es el amor. Pero no cualquier amor, es ágape, el amor perfecto, el que no depende de cómo te sientes ni de cómo se comporta el otro. Es ese amor que, como dice Primera de Juan 4:18, echa fuera el temor, lo disuelve. Porque el miedo muchas veces nace de la percepción de abandono, de sentirte solo, desprotegido, pero el amor de Dios cubre ese vacío, te recuerda que no estás solo, que Él no te soltó, que no tienes que luchar con tus propias fuerzas. Cuando sabes que eres amado de forma incondicional y total, el miedo pierde su voz. Y luego está el dominio propio, en griego, sofronismos. No es solo autocontrol, es una mente sobria, una mente estable, una mente que no se deja arrastrar por la ansiedad ni por los pensamientos destructivos. El dominio propio es ese freno interior que te dice, respira, recuerda quién eres, recuerda quién es Dios.
Es lo que te da claridad cuando todo parece nublado, y es una de las armas más poderosas en un mundo que vive en modo pánico. Pero esta transformación del miedo en fe no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Es como cambiar la dirección de un río. Requiere práctica. Requiere volver una y otra vez a la fuente. Identificar cuándo el miedo está hablando, nombrarlo y contrarrestarlo con la verdad. Porque muchas veces confundimos el miedo con prudencia, pero no son lo mismo. La prudencia te lleva a actuar con sabiduría. El miedo te impide actuar. Uno protege, el otro paraliza. Por eso necesitamos comunidad. Personas que nos ayuden a recordar lo que ya sabemos, pero que a veces olvidamos. Porque en medio de la batalla mental, la voz de otro que cree por ti cuando tú estás débil puede marcar la diferencia. No fuimos diseñados para vencer el miedo solos. La fe también se fortalece en equipo. Y aquí va algo práctico. Cada vez que sientas que el miedo empieza a apretar el pecho, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Y qué dice Dios al respecto? Luego, reemplaza ese pensamiento con una declaración de fe. Escríbela, repítela, declárala en voz alta si hace falta. No es magia, es entrenamiento espiritual. Y poco a poco, el miedo se va transformando en fe. Porque la fe no es solo una emoción positiva, es la sustancia de lo que se espera. Es la convicción profunda de que lo invisible de Dios tiene más peso que lo visible del problema. Cuando vives desde la fe, el milagro se vuelve posible, porque ya no estás cerrando la puerta con miedo, estás abriéndola con expectativa. Y es ahí, justo ahí, donde Dios se mueve, donde el cielo invade la tierra, porque cuando el miedo cede, la fe crece, y donde hay fe, hay camino, hay poder, hay transformación. Así que hoy, si el miedo está tocando tu puerta, recuerda esto. Tú no fuiste creado para huir, fuiste equipado para avanzar. Dios ya te dio lo que necesitas. No te falta poder, no te falta amor, no te falta dominio propio. Solo tienes que activarlo, porque no estás solo y no estás desarmado. Número 7. El reposo sagrado que atrae lo sobrenatural. Vivimos en una época donde el descanso se ha vuelto un lujo, no una práctica espiritual. Donde la productividad define el valor y el cansancio se celebra como señal de éxito. Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad que desafía esa cultura. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Este no es un simple descanso físico, no es dormir un poco más o tomarse un fin de semana libre. Es algo mucho más profundo. Es un estado del alma, una postura espiritual que atrae lo sobrenatural porque nace de una confianza absoluta. Dios ya terminó la obra. El texto continúa diciendo, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esta es una imagen poderosa. Así como Dios, después de crear el mundo, se detuvo, no porque estaba agotado, sino porque había terminado. Tú y yo también somos llamados a entrar en ese mismo reposo. No cuando todo esté perfecto, no cuando los pendientes desaparezcan, sino ahora, hoy, porque el reposo no es el resultado de que todo esté bajo control. Es la evidencia de que confías en que Dios tiene el control. Pero aquí viene el detalle que a veces pasamos por alto. El versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Es decir, no ocurre automáticamente. Se busca, se procura, se practica. Requiere una decisión activa, porque nuestra tendencia natural es seguir haciendo, seguir intentando, seguir luchando con nuestras propias fuerzas. Y hay momentos en que el mayor acto de fe no es hacer más, sino detenerte y declarar, ya no me toca a mí, esta batalla es del Señor. El reposo sagrado no es ociosidad, no es apatía, no es cruzarse de brazos con resignación, es una declaración profética, es mirar el caos y en vez de entrar en pánico,
Decidir sentarte espiritualmente y decir, yo ya sembré, ya oré, ya obedecí, ahora espero. Porque cuando entras en el reposo, renuncias al control. Y eso atrae lo sobrenatural. Porque estás diciéndole a Dios, haz tú lo que yo ya no puedo hacer. El problema es que vivimos inmersos en un sistema que glorifica el agotamiento, que te mide por lo ocupado que estás, que te hace sentir culpable si no estás produciendo. Y así se pierde el principio del sábado, que no era solo un día para no trabajar. Era un recordatorio constante de que la provisión no depende de ti. Era un acto de fe. El pueblo de Israel no descansaba porque todo estaba hecho. Descansaba para recordar que Dios era su fuente. Y ese principio sigue siendo válido hoy. Porque el reposo sagrado es también una protección. Del desgaste físico, sí, pero sobre todo del desgaste del alma. Y cuando no entras en él, te vuelves vulnerable, te vuelves reactivo, comienzas a operar desde el miedo, desde la ansiedad, desde la escasez. Tu fe se debilita, tu visión se nubla, porque el alma que no reposa se endurece, se enfría, se fragmenta. Y lo más interesante es que muchas veces, cuando dejas de hacer, es cuando más claramente escuchas a Dios. Porque el ruido interno disminuye, porque ya no estás enfocado en resolver, sino en recibir. Porque el reposo crea un vacío espiritual, y todo vacío que se le entrega a Dios se convierte en un espacio listo para ser llenado con lo eterno. ¿Recuerdas cuando Moisés se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio? Lo que Dios le dijo fue impactante. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. No corras, no pelees, no huyas, solo quédate quieto y observa. Porque a veces la mayor manifestación de fe es simplemente detenerte. Entonces hoy la pregunta es, ¿qué te está robando el reposo? ¿Qué pensamientos te mantienen en actividad constante, incluso cuando tu cuerpo está quieto? ¿Qué parte de tu vida necesita más confianza y menos control? Empieza por algo pequeño. Apaga el teléfono un par de horas, haz una pausa a mitad del día para respirar y recordar que Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas. Separa un día a la semana, aunque sea unas horas, para simplemente estar. No producir, no planear, solo estar con Dios. Porque cuando haces espacio para el reposo, estás haciendo espacio para el cielo, y quizás justo cuando sueltes el control, el milagro se manifieste. Porque el reposo sagrado no es el final del esfuerzo, es el principio de la intervención divina. Número 8. La calma ante la adversidad. No hay nada que revele más el estado del alma que la manera en que enfrentamos la adversidad. Cuando todo va bien, es fácil decir, Dios está conmigo. Pero es cuando las puertas se cierran, cuando las noticias golpean, cuando parece que nada tiene sentido. Ahí se revela si nuestra confianza está en las circunstancias o en el carácter inquebrantable de Dios. Y en medio de esas temporadas difíciles hay una promesa que resuena con poder. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dice algunas cosas, no dice solo lo bueno, dice todas las cosas, lo que entiendes y lo que no, lo que deseabas y lo que jamás pediste, lo que te alegró y lo que te rompió. Todas las cosas cooperan para un bien mayor, si amas a Dios y estás alineado con su propósito. Esta promesa no significa que no habrá dolor, no elimina las lágrimas, pero cambia la interpretación. Porque si todo coopera para bien, entonces incluso la pérdida, el rechazo o el fracaso tienen un propósito redentor, no porque Dios apruebe el mal, sino porque lo redime, lo transforma, lo convierte en materia prima para tu crecimiento. Y cuando vives con esa convicción, puedes tener calma aun cuando todo a tu alrededor grita pánico. La adversidad no toma a Dios por sorpresa,
nunca lo ha hecho. De hecho, muchas veces es precisamente en la crisis donde Él prepara el escenario para mostrar su gloria. Recuerda al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. ¿Fue una trampa? ¿Un error de cálculo? Number fue una plataforma para la mayor manifestación de liberación que esa generación había visto. Las aguas que parecían una amenaza fueron el canal para el milagro. Pero la clave está en esa frase inicial: a los que aman a Dios. Esta promesa no es automática, no es genérica, no es para cualquiera. Es para los que aman a Dios por encima de las circunstancias. Para los que han dicho: aunque no entienda, confiaré. Aunque no vea, seguiré caminando. Aunque duela, no dejaré de amar. Porque ese amor es el ancla que sostiene cuando la lógica se desmorona. También dice: a los que conforme a su propósito son llamados. No es solo amor emocional. Es una vida alineada con su plan. Es decirle a Dios: no solo quiero lo que me conviene, quiero lo que te glorifica. Y cuando entras en ese tipo de relación con Él, la calma se vuelve natural, no porque no haya lucha, sino porque sabes que hay propósito en medio de la lucha. Ahora, hay una diferencia clave entre resignación y calma espiritual. La resignación dice: ya no puedo hacer nada, me rindo. La calma espiritual dice: Dios sigue en control, yo descanso en Él. Una suena a derrota, la otra a fe, y esa calma no es pasiva, es poderosa, porque emite una frecuencia, una señal en el mundo espiritual que dice: aquí hay alguien que cree. Y donde hay fe, hay movimiento del cielo. Muchos de los testimonios más impactantes en la historia del cristianismo nacieron en la adversidad. Hombres y mujeres que fueron perseguidos, encerrados, golpeados, y sin embargo escribieron himnos, cartas, enseñanzas eternas. Pablo mismo, quien escribió este versículo, lo hizo desde el fuego de la prueba, no desde un trono, sino desde una prisión. Su calma no era producto del entorno, era fruto de la revelación. Él sabía que Dios no desperdicia sufrimiento. Y si tú hoy estás enfrentando algo que no entiendes, algo que duele, algo que parece contradictorio con las promesas de Dios, no huyas, no entres en pánico. Haz una pausa, respira y declara sobre ti mismo: esto también me ayudará para bien, porque amo a Dios, porque estoy en su propósito, porque Él no falla. Tal vez no veas el bien hoy, tal vez no lo entiendas esta semana, pero vendrá, porque la palabra no miente. Y aquí hay algo práctico. Comienza a agradecer desde ahora. Agradece no por el dolor, pero sí por lo que Dios va a hacer a través de él. Ese agradecimiento anticipado es una forma de fe activa, una señal de que ya confías en el resultado, aunque no veas el proceso. Agradecer es construir un altar en medio del valle, es profetizar que lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Así que cuando la adversidad llegue, y llegará, que tu alma no tiemble, que se aferre, que recuerde, que confíe. Porque si amas a Dios, si caminas en su propósito, todas las cosas, incluso esta que estás viviendo ahora, están trabajando a tu favor. Número 9. El silencio que vence a los acusadores. No todos los silencios son iguales. Algunos nacen del miedo, otros de la resignación. Pero hay un silencio que brota de una fuerza tan profunda, tan sobrenatural, que parece casi incomprensible. Isaías lo profetizó siglos antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Ese silencio no fue un vacío, fue una declaración, no fue debilidad, fue dominio. Fue la prueba viva de un poder que no necesita gritar para vencer. Jesús no se defendió ante Pilato, no respondió a los que lo golpeaban, no argumentó con los religiosos que lo acusaban falsamente. Y eso
No fue pasividad. Fue una decisión, una forma de obediencia radical, porque Jesús sabía que su misión no era ganar una discusión, era cumplir un propósito. Y a veces, hablar puede estorbar lo que Dios está construyendo en silencio. Vivimos en una cultura donde todo exige respuesta inmediata. Si alguien te ataca, responde. Si alguien te acusa, justifícate. Si alguien te hiere, defiéndete. Pero el modelo de Jesús es otro. Él sabía que su silencio tenía más poder que 1000 palabras, porque el que confía plenamente en el plan de Dios no necesita convencer a nadie, no necesita validar su inocencia, no necesita probar nada. El silencio se convierte en el espacio donde Dios actúa, y ese tipo de silencio no nace de la impotencia, nace de la plenitud, de una confianza tan profunda en la justicia del Padre que no hace falta gritar. Es una calma que desarma, que desconcierta, que expone la debilidad de los acusadores sin que digas una sola palabra. Jesús, enmudecido, reveló la hipocresía de sus enemigos. Su quietud tenía una voz más fuerte que cualquier defensa. Pero no confundamos este silencio con el que nace del temor, ese que se calla por vergüenza, ese que evade el conflicto por inseguridad. El silencio de Jesús era activo, deliberado. Estaba sostenido por una seguridad espiritual inquebrantable. Era el resultado de saber exactamente quién era y por qué estaba ahí. No era que no pudiera hablar, es que eligió no hacerlo para no desviar el foco del plan eterno. A veces, cuando respondemos desde la carne, solo avivamos el fuego. Alimentamos el conflicto, le damos más vida al ataque, pero cuando optamos por el silencio espiritual, creamos un vacío. Y ese vacío, Dios lo llena. Él es experto en hablar cuando nosotros decidimos callar. Porque hay batallas que no se ganan hablando, se ganan esperando. Moisés lo dijo cuando el pueblo estaba aterrado frente al Mar Rojo. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué sentido tiene eso en medio de una crisis? Todo el sentido, porque a veces, mientras más intentas defenderte tú, más impides que Dios intervenga. Pero cuando decides confiar, Él actúa, Él pelea, Él vindica, y lo hace mejor de lo que tú podrías. Hay momentos para hablar, claro que sí. La Biblia también lo enseña. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. La clave está en discernir cuál es cuál, porque hay palabras que edifican, pero también hay silencios que liberan, que protegen, que preparan el terreno para un milagro. Y sí, cuesta callar cuando te acusan, cuesta no defenderte cuando sabes que estás en lo correcto, cuesta no gritar cuando te están humillando. Pero si estás conectado con el cielo, sabes que no todo merece una respuesta. No todo debe ser enfrentado con palabras. A veces el mayor acto de fe es permanecer en silencio. ¿Y qué ocurre mientras estás callado? Dios habla, Dios ordena, Dios expone, y lo que tú no pudiste explicar con tu voz, Él lo deja claro con sus hechos. Hay personas que verán la mano de Dios sobre tu vida, no por lo que dijiste, sino por cómo supiste callar. Así que si hoy te encuentras en medio de una situación injusta, si te están señalando, si te están malinterpretando, tal vez esta no es la batalla que debes pelear con argumentos. Tal vez es el momento de enmudecer como Jesús, de confiar en el plan eterno, de dejar que el cielo hable por ti. Y cuando lo haga, será evidente. No necesitarás justificarte, no necesitarás explicaciones, porque el silencio que nace de la confianza en Dios siempre termina en vindicación. Jesús no habló, pero resucitó, y eso fue suficiente. Número 10. La quietud que precede a la victoria. A veces la batalla más dura no es contra lo que está frente a ti, sino contra lo que hay dentro de ti. Ese impulso que te dice, haz algo ya, resuelve, corre, grita,
mueve fichas. Y sin embargo, hay momentos donde lo más espiritual, lo más estratégico, lo más milagroso que puedes hacer es detenerte. Éxodo 14, versículo 14, lo dice con una claridad que corta como espada. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Imagina la escena. El pueblo de Israel está atrapado, el mar delante, los egipcios detrás, el desierto a los lados. No hay salida visible, no hay plan B, todo parece perdido. Y en medio del pánico, Moisés se pone de pie y les dice, estén quietos. ¿Qué? ¿Quietos? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Con el enemigo pisándonos los talones? Sí, porque ese momento no era para correr, era para confiar. Y es que hay una quietud que no es resignación, es resistencia espiritual. No es dejar de hacer por impotencia, es dejar de hacer por fe. Es decir, no me voy a mover hasta que Dios hable, no voy a reaccionar como el mundo espera, no voy a ceder al miedo, voy a quedarme aquí, porque sé que Él se va a mover. Esa quietud, en realidad, es una forma de guerra. Una guerra que se gana no con gritos, sino con confianza. No con estrategia humana, sino con dependencia absoluta. Esta postura no es fácil, porque todo dentro de ti, emociones, lógica, experiencia, grita lo contrario. Quieres tomar el control, defenderte, aclarar, manipular. Pero Dios a veces dice, no lo hagas. Quédate quieto, déjame pelear esta por ti. Porque hay batallas que solo se ganan cuando dejas de luchar tú. La quietud que precede a la victoria es profundamente contracultural. En una sociedad que glorifica la hiperactividad, la reacción instantánea, el impulso constante, estar quieto parece debilidad, pero en el reino de Dios, esa quietud es un arma secreta, es el lugar donde se activa lo sobrenatural, donde se alinean los ángeles, donde el cielo toma el control. Es el silencio antes del milagro. Josafat lo entendió. En 2 de Crónicas 20, cuando 3 ejércitos venían contra él, consultó al Señor, y el mensaje fue claro: no peleen ustedes, esta batalla no es suya, estén firmes y vean la salvación de Dios. ¿Y qué hizo Josafat? No mandó soldados al frente, puso cantores, adoración en vez de armas, quietud en vez de reacción, y mientras adoraban, Dios confundió al enemigo. La victoria vino en el silencio. Lo mismo con Josué. Antes de que cayeran los muros de Jericó, el pueblo marchó en silencio, durante 6 días, dando vueltas en silencio, porque había algo sagrado en esa expectativa, en ese no hacer que estaba cargado de fe. Y al 7º día, con un solo grito, los muros cayeron, pero primero hubo quietud. La pregunta es, ¿cómo cultivamos esa quietud cuando la presión es máxima? ¿Cómo practicamos ese silencio sagrado cuando todo en nuestra carne quiere actuar? Primero, reconociendo que la quietud no es pasividad. Es una decisión activa de ceder el control. Segundo, entrenando nuestra mente a no depender de la urgencia, apagando las notificaciones, respirando, meditando en la palabra, repitiendo verdades como Dios está aquí, Él ve, Él sabe, Él actúa. Y tercero, practicando el agradecimiento anticipado, porque cuando das gracias por una victoria que aún no ves, estás habitando el espacio de la fe. Estás haciendo lo que el pueblo de Israel hizo, esperar en silencio, mientras el mar aún no se abría, pero sabiendo que lo haría. La quietud en momentos de crisis es como el silencio justo antes de la nota musical más intensa. Es esa pausa que crea tensión, que hace que el momento siguiente sea aún más poderoso, porque cuando Dios interviene, lo hace con perfección, y muchas veces esa intervención viene después de una aparente inactividad, de ese momento donde todo parece detenido, pero no lo está. Está a punto de explotar en gloria. Así que si hoy estás enfrentando algo que parece imposible, si ya no sabes qué más hacer,
Tal vez no se trata de hacer más, tal vez se trata de hacer menos, de hacer silencio, de estar quieto y dejar que Dios pelee, porque hay victorias que no se ganan hablando, ni corriendo, ni empujando, sino esperando. Y cuando esa quietud se activa, lo sobrenatural entra en escena. El Señor peleará por ti, solo quédate quieto. Número 11. Restaurando la calma perdida. Hay una calma que solo se encuentra cuando la voz del pastor vuelve a ser más fuerte que el ruido de todo lo demás. El Salmo 23 lo dice de forma tan íntima, tan profunda, que no se necesita explicación técnica, solo corazón abierto. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará a mi alma. No dice quizás, ni cuando las condiciones lo permitan. Dice, me hará descansar, porque a veces estamos tan agitados por dentro, tan desgastados emocionalmente, que no sabemos cómo volver a la paz, y entonces Él interviene. La calma se puede perder por muchas razones. La acumulación de decisiones que nos desgastan, la presión silenciosa del día a día, la ansiedad que se instala sin avisar, las heridas que no sanaron del todo. Poco a poco, casi sin notarlo, nos volvemos personas que funcionan, pero que ya no descansan de verdad. Sonríen, pero por dentro están cansadas. Cumplen, pero se sienten vacías. Se mueven, pero sin dirección. Y ahí es donde este versículo se vuelve una promesa y un refugio, porque no estamos hablando de un descanso superficial. No es una pausa de domingo ni una siesta de media tarde, es algo más profundo, es restauración. El Salmo dice que Él conforta nuestra alma, y la palabra confortar no es solo consolar, es devolver el aliento, es reconstruir lo que fue quebrado, es reposicionar lo que se desvió, es renovar mente, voluntad y emociones. Es decirle al alma, respira, estás a salvo. Solo Dios puede hacer eso, y lo hace a través de imágenes muy específicas, delicados pastos, aguas de reposo, no espinas, no desiertos, pastos, aguas tranquilas, porque Dios sabe que para restaurarnos no basta con quitarnos el peso, también necesita llevarnos a un entorno de paz, y aunque eso no siempre implica un lugar físico, sí requiere una decisión espiritual, apartarse, desconectarse del ruido, volver a escuchar su voz. Hay momentos en los que Dios literalmente nos hace descansar, es decir, permite que algo se detenga, que algo se pause, que algo se caiga, no para castigarnos, sino para recuperarnos, para que no sigamos corriendo sin rumbo, para que escuchemos lo que ignoramos en medio de la actividad, a veces la enfermedad, a veces la pérdida, a veces un fracaso, no para herirte, sino para redirigirte, porque si no puedes parar por ti mismo, Él, en su amor, te hará parar. Pero también hay prácticas concretas que podemos adoptar para facilitar este proceso de restauración. Una de ellas es volver al silencio, literal. Apagar el teléfono por un rato, salir a caminar sin música, sentarse frente a una ventana y simplemente mirar. Crear nuestro rincón de aguas de reposo en medio del caos urbano. Porque el alma necesita espacio para oír y el espíritu necesita silencio para recordar. Otra práctica es la gratitud. A veces nuestra alma se cansa porque solo ve lo que falta. Pero cuando empiezas a agradecer, algo cambia por dentro, no porque tus circunstancias hayan cambiado, sino porque tu enfoque se transforma, y donde hay gratitud, el alma respira, se aligera, se ordena. También es clave alimentar el espíritu con la palabra, no como un deber, sino como un alimento. Porque cuando le das a tu alma las promesas de Dios, en lugar de las noticias del mundo, la ansiedad pierde fuerza. La verdad reemplaza al miedo. La perspectiva se alinea. Ahora, si notas que has perdido tu calma, presta atención. Hay señales: irritabilidad constante,
falta de disfrute por cosas que antes te llenaban, insomnio, sensación de vacío aunque estés ocupado. Todo eso indica que tu alma está pidiendo descanso, no físico, espiritual, y Dios no te va a negar eso. De hecho, ya preparó el lugar. La restauración de la calma no es solo algo terapéutico, es algo espiritual, es el terreno donde florece una nueva sensibilidad, donde comienzas a notar a Dios en los detalles, en una conversación, en una canción, en una sonrisa, en una pausa. Cuando tu alma está en paz, puedes ver a Dios en cosas que antes pasabas por alto, porque ya no estás sobreviviendo, estás habitando. Y eso es lo que el buen pastor quiere para ti. No que te arrastres en la fe, sino que camines en calma. No que solo resistas, sino que disfrutes el camino. Porque Él no solo te guía, te pastorea, no solo te corrige, te restaura, no solo te llama, te hace descansar. Así que si perdiste tu paz, no te culpes, no estás solo. Todos pasamos por ahí, pero hoy puedes volver a los pastos, volver a las aguas, volver a la voz que calma, porque el descanso ya fue preparado. Solo necesitas seguir al pastor y dejarte pastorear. Número 12. La paz como testimonio al mundo. Jesús no dijo, les enseñaré cómo alcanzar paz. No dijo, si oran suficiente, si se portan bien, si todo sale como esperan, tendrán paz. Él dijo algo radicalmente diferente. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Esta no es una promesa futura, es una transferencia, un regalo. Es como si dijera, aquí tienes, esta es mi paz. No una imitación, no una copia, es mía y ahora es tuya. Y esa frase lo cambia todo, porque la paz que Él nos da no depende de lo externo, no está atada al resultado de tus exámenes médicos, no se derrumba cuando pierdes un empleo, no se esfuma cuando alguien te falla, es una paz que permanece cuando todo lo demás se mueve, una paz que no se fabrica, sino que se recibe. Y cuando esa paz se manifiesta en tu vida, especialmente en medio de la crisis, se convierte en uno de los testimonios más poderosos que existen, porque la paz verdadera es profundamente contracultural. En un mundo donde todos están en modo alerta, donde la ansiedad es el idioma común, donde el miedo marca la agenda, ver a alguien que camina en calma llama la atención. No necesitas predicar un sermón. Tu serenidad habla por ti. Es como una pancarta espiritual que grita, hay otro tipo de vida, hay otra fuente, hay alguien más gobernando mi interior. Jesús fue muy claro al diferenciar la paz que Él da de la que el mundo ofrece. La paz del mundo es condicional, está bien mientras todo esté bien, es frágil, se rompe fácil, viene de fuera hacia adentro, pero la paz de Jesús es al revés, viene de adentro hacia afuera, no cambia con las noticias, no depende de cómo se comporta la gente, tiene su raíz en una presencia constante, Cristo mismo habitando en ti, y esa paz es un arma, sí, un arma. Porque cuando eliges no turbarte, estás desarmando al enemigo, estás resistiendo el sistema de este mundo, estás diciendo, mi corazón no se rinde al pánico, mi mente no se somete al caos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, lo que significa que tú y yo tenemos un rol activo. Podemos permitir que se turbe o no, podemos alimentar la ansiedad o alimentar la confianza. Y eso no es ignorar la realidad, no es negar el dolor, es vivir una realidad más alta, es decir, sí, estoy pasando por algo difícil, pero mi paz no se ha ido, porque no vino de esta situación, así que esta situación no puede quitármela. Esa es la paz que el mundo no entiende,
pero que no puede ignorar. Y cuando esa paz se manifiesta, también se abre la puerta para lo sobrenatural, porque Dios se mueve en ambientes de fe y la paz es el suelo donde la fe florece. Cuando estás en paz, puedes escuchar mejor a Dios, puedes discernir mejor, puedes actuar con sabiduría. La paz no es solo el resultado de un milagro, a veces es la condición que lo precede. Jesús calmaba tormentas externas, pero primero vivía sin tormentas internas. He escuchado testimonios de personas que, en salas de hospital, con diagnósticos devastadores, transmiten una paz tan tangible que los médicos se detienen. Enfermeras preguntan, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? O en medio de una pérdida cuando el dolor debería quebrarte, esa persona se mantiene firme, no por frialdad, sino por profundidad. Esa es la paz que testifica, que atrae, que provoca preguntas que solo el Evangelio puede responder. En un mundo hambriento de calma, tu paz puede ser un faro, puede ser el puente por donde alguien se acerque a Jesús. No todos van a abrir una Biblia, no todos irán a una iglesia, pero muchos van a mirar tu vida. Y cuando vean que tienes algo que ellos no tienen, pero que desean, entonces sus corazones estarán listos para recibir la verdad. Así que hoy, si estás enfrentando algo que podría robarte la paz, recuerda esto. No estás llamado a fabricar calma, estás llamado a recibirla. Jesús ya te la dejó, ya te la dio, y ahora tú decides qué hacer con ella. La abrazas, la activas, la dejas fluir. Tu paz no solo te bendice a ti, es un mensaje vivo al mundo, es la señal de que Cristo vive en ti. Y es también el lugar donde Dios quiere moverse, porque muchas veces los milagros no vienen después de la tormenta, vienen cuando decides tener paz en medio de ella. Número 13. El milagro de la mente renovada. La mente humana es poderosa, pero una mente renovada por Dios es milagrosa. No simplemente más inteligente, sino más alineada. No solo más fuerte, sino más obediente. Romanos 12:2 nos da una clave que transforma vidas desde lo invisible hacia lo visible. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es un consejo motivacional, es una instrucción estratégica del cielo. Pablo no estaba hablando de un cambio de opinión superficial, no estaba diciendo, piensa más positivo. Estaba apuntando al núcleo mismo del ser humano, su mente, porque antes de que una vida cambie, tiene que cambiar una manera de pensar. Antes de que un milagro externo ocurra, debe producirse una transformación interna. Y eso sucede cuando dejamos de conformarnos. Es decir, cuando decidimos no seguir moldeándonos a los patrones mentales del mundo. Porque sí, este mundo tiene una forma, una mentalidad, un sistema de pensamiento basado en miedo, escasez, comparación, lógica sin fe, razonamiento sin revelación. Y si no estás atento, terminas pensando como el mundo aunque confieses a Cristo. Por eso, Pablo dice con claridad, no te conformes, no encajes, no normalices pensamientos que Dios nunca te dio. La buena noticia es que esa transformación es posible. La ciencia hoy lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar, de crear nuevos caminos neuronales. Pero la Biblia lo dijo primero. Dios sabía desde el principio que renovar tu mente no solo era necesario, era posible. Y no depende del pasado, ni de tu coeficiente intelectual, ni de cuántos errores hayas cometido. Depende de con qué estás alimentando tu mente hoy. La mente renovada es como un nuevo sistema operativo espiritual. Te permite discernir la voluntad de Dios. Te da claridad en medio de la confusión, paz en medio del caos, dirección cuando hay muchas voces. Y aquí está lo más fuerte del versículo.
Solo con la mente renovada podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Eso significa que hay cosas que Dios quiere mostrarte, pero no puede hacerlo si sigues pensando como antes. Y este proceso no es automático, no pasa por osmosis espiritual, pasa por intencionalidad. Comienza cuando detectas un pensamiento que no viene de Dios. No voy a poder. Esto siempre me sale mal. Dios se olvidó de mí. ¿Te suena familiar? Ese pensamiento, si lo dejas crecer, se vuelve una fortaleza. Por eso, necesitas identificarlo, confrontarlo y reemplazarlo con la verdad. Todo lo puedo en Cristo. Dios es fiel. Él tiene planes de bien para mí. Así se renueva la mente, pensamiento por pensamiento. No es solo leer la Biblia, es meditar en ella. Dejar que la palabra reformatee tu estructura interna. Es repetirla, escribirla, declararla, porque lo que meditas, moldeas. Y cuando tu mente está moldeada por la verdad, ves como Dios ve. Actúas con sabiduría, tomas decisiones con paz. Ya no reaccionas desde la carne, sino que respondes desde el Espíritu. Y aquí hay algo profundo. Una mente renovada es un imán para lo sobrenatural, porque está sintonizada con la frecuencia del cielo. Percibe oportunidades donde otros solo ven crisis. Escucha la voz de Dios donde otros solo oyen ruido. Eso fue lo que le pasó a Josué y Caleb. Todos los demás espías vieron gigantes, ellos vieron promesa. ¿Por qué? Porque su manera de pensar era diferente. Su mente estaba renovada por la convicción de quién era su Dios. Imagina esto por un momento. ¿Cuántos milagros no hemos visto porque nuestra mente no estaba lista para recibirlos? ¿Cuántas puertas no se han abierto porque pensábamos como esclavos cuando ya éramos hijos? Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu percepción, porque si ves diferente, caminas diferente. Y si caminas diferente, vives diferente. Entonces, si sientes que estás estancado, que no avanzas, que algo no se alinea, haz esta pregunta. ¿Qué pensamiento estoy permitiendo que no proviene de Dios? Y una vez lo identifiques, deséchalo como una mentira. No lo justifiques, no lo racionalices, renuévalo, cámbialo por una verdad eterna. Porque cada pensamiento nuevo, alineado con la palabra, es una semilla que activa transformación. Tu mente no fue diseñada para vivir en ansiedad crónica. Fue diseñada para ser receptora de la paz de Dios. Tu mente no fue hecha para alimentar el miedo, sino para albergar fe. Y ese milagro empieza hoy. Porque la mente renovada no es un evento, es un proceso. Es un milagro diario, es el terreno donde Dios planta sus planes y los hace florecer. Así que no te conformes, transfórmate, porque cuando cambias tu forma de pensar, todo lo demás empieza a alinearse, y lo que antes parecía imposible, empieza a parecer inevitable. Número 14. La calma que abre puertas imposibles. Dios no abre puertas al azar. Él observa, conoce, evalúa, y luego dice, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Apocalipsis 3:8. No dice, «La abriré si haces suficiente esfuerzo». No dice, «Cuando tengas el poder suficiente o la estrategia correcta». Él simplemente dice, «Ya la abrí». Es un acto soberano, una declaración divina que no depende de tu influencia ni de tus recursos, sino de tu fidelidad silenciosa, de tu calma en medio del proceso. Y ahí está el punto central. Hay puertas que no se abren con gritos, ni con desesperación. Se abren cuando decides permanecer en calma mientras todo parece cerrado. Es esa calma interna, profunda, quieta, obediente, la que te posiciona frente a oportunidades que el mundo no puede ver, pero que el cielo ya preparó. Porque en un mundo donde todos corren, pelean y empujan para abrir puertas por su cuenta, Dios busca a aquellos que saben esperar, que no negocian su paz por impaciencia
que entienden que una puerta abierta por Dios vale más que 1000 empujadas por esfuerzo humano. Esa calma no es pasividad, es discernimiento, es saber cuándo actuar y cuándo simplemente estar parado frente a la promesa, confiando en que Él hará lo que solo Él puede hacer. Y lo más poderoso de esta promesa es que dice que nadie puede cerrar lo que Dios abre. Nadie, ni enemigos, ni falta de apoyo, ni traiciones, ni errores del pasado. Si Él la abrió, es tuya. Pero aquí va una verdad importante. Aunque la puerta esté abierta, si no tienes la calma para discernirla, podrías no verla. La agitación interna, el miedo, la ansiedad, la prisa, puede cegarte a lo que Dios ya colocó frente a ti. Hay personas que pasaron años esperando un milagro, y cuando llegó, no lo reconocieron porque su alma estaba demasiado ruidosa. Otras, en cambio, decidieron habitar en la paz, mantenerse firmes, cultivar quietud. Y un día sin aviso, vieron la puerta y supieron que era el momento y entraron, no porque forzaron la oportunidad, sino porque vivieron listos para ella. Y eso requiere una práctica espiritual intencional. La calma sobrenatural no es un estado emocional, es una posición espiritual. Se cultiva cuando oras sin ansiedad, cuando sirves sin esperar aplausos, cuando obedeces sin necesidad de entenderlo todo. Es esa calma que dice, yo sé en quién he creído, y aunque todavía no vea la puerta, sé que ya está abierta. Porque muchas veces lo que Dios está evaluando no es tu capacidad, sino tu constancia. No es tu visibilidad, sino tu disposición. Él dijo, yo conozco tus obras. No dijo, conozco tus éxitos. Dijo, obras. Esas acciones ocultas, esos pasos silenciosos de fidelidad, esa obediencia que nadie celebra. Y por eso, Él pone puertas, porque reconoce lo que nadie más ve. Ahora hablemos de otra diferencia crucial. Puertas abiertas por esfuerzo humano versus puertas abiertas por intervención divina. Las primeras vienen con desgaste, con lucha, con estrés, con el constante miedo de que algo salga mal. Pero cuando Dios abre una puerta, tú entras con paz, con favor, con fluidez, con la seguridad de que no tienes que sostener por tus fuerzas lo que el cielo ya habilitó. Y sí, hay testimonios de personas que, después de años de espera, vieron abrirse puertas imposibles, restauración familiar, oportunidades laborales, sanidades, reconciliaciones, ministerios que nacieron cuando todo parecía estancado. Y todos tienen algo en común, una etapa previa de calma y confianza radical. No inactividad, sino confianza activa. Paciencia con propósito, fe que no se rinde. Porque no se trata solo de ver puertas abiertas, se trata de estar alineado para entrar por ellas. Y eso implica obediencia, porque a veces Dios abre la puerta, pero si no estás donde Él te pidió que estés, podrías no estar listo cuando llegue el momento. La calma también te permite escuchar instrucciones, porque la paz es el lenguaje donde Dios habla más claro. Y te dejo esta imagen final. Fue en la quietud de una noche silenciosa en Belén, sin ruido de multitudes, sin proclamaciones públicas, que ocurrió el milagro más grande de todos, la encarnación. Dios entrando al mundo por una puerta humilde, abierta por promesa, rodeada de calma. Así es como Él se mueve, y así es como tú también puedes moverte. Mantente en paz, persevera en obediencia, porque esa puerta ya está abierta. Solo necesitas estar lo suficientemente quieto para verla y lo suficientemente firme para atravesarla. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios.
Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.